Bienvenidos a nuestro canal. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, continuando con el estudio del Evangelio según San Juan. Pero antes les invito a que den like, se suscriban y activen la campanita para que el canal les esté notificando cada que subamos nuevo material al mismo. Vamos a continuar con la lectura de el Evangelio de San Juan, capítulo 1, desde el versículo 19. Dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes, él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre mí. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Juan el Bautista se le puede llamar el precursor o el preparador de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él, Juan el Bautista, estaba anunciando la llegada ministerial de Jesucristo y quién era Jesucristo delante de los hombres, enviado desde el cielo por nuestro Padre Celestial. El testimonio de Juan el Bautista es relatado en los 4 evangelios. Juan el Bautista nace, pero antes de su nacimiento se relata en el Evangelio de San Lucas la manera en que es anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías, su padre, era de la estirpe sacerdotal, juntamente con su madre. Era Zacarías de la estirpe sacerdotal de Abdías y su madre de la estirpe sacerdotal de Aarón. Dice la palabra que ambos eran temerosos de Dios y de muy buen testimonio. Pero los padres de Juan el Bautista ya eran ancianos y no podían tener hijos, pues Elizabeth, su madre, era estéril. Y hubo una
revelación especial de Dios a través del ángel Gabriel, que le anuncia a Zacarías que su mujer Elizabeth quedará en embarazo y tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Y le dice el ángel que este hijo que tendrá su esposa Elizabeth será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Zacarías le dice al ángel que cómo será esto, si él haya entrado en años. El ángel le dice que por cuanto no creíste, quedarás mudo. Esta revelación tiene Zacarías entrando, estaba en el lugar santísimo, y cuando sale ya el pueblo descubre que Zacarías no puede hablar. Pasado el tiempo, se cumple lo prometido por el ángel Gabriel, y Elizabeth queda embarazada. Elizabeth era parienta de María Virgen. La diferencia de edad, según la palabra, entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo era de 6 meses. El niño, Juan el Bautista, empieza a crecer, y sobre él también vino profecía de su propio padre. Cuando ya Juan el Bautista nace y es llevado al templo para ser circuncidado según la ley, su padre Zacarías tiene revelación de parte de Dios y profetiza acerca de su propio hijo, Juan el Bautista. Y como ya lo dije, de Juan el Bautista, de su ministerio, hablan los 4 evangelios, y vamos a hacer lectura un poco más adelante acerca de lo que escribió del ministerio de Juan el Bautista San Mateo. El título de esta enseñanza vamos a darlo, y lo he llamado bautismo con Espíritu Santo y fuego. Bautismo con Espíritu Santo y fuego. El Evangelio de Mateo dice que en aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. El ministerio de Juan el Bautista empieza de la misma manera que inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo relata Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué especial. El ministerio de ambos empiezan diciendo lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio profético, preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Juan el Bautista ya estaba profetizado
por Isaías en el capítulo 40 y también es en el mismo espíritu, en la misma sintonía profética y ministerial que el ministerio de Elías. Segundo libro de Reyes 1:8. Y dice el Evangelio de Mateo, y eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3, 7 al 12. Juan dice la palabra que inicia su ministerio en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas en el capítulo 4, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y más adelante del capítulo 4 de Lucas dice que Jesús vino en el poder del Espíritu Santo y empezó su ministerio, que fue llevado por el Espíritu Jesús al desierto. Y dice que allí en el desierto no comió nada durante 40 días y 40 noches, tiempo en el cual Satanás le tentó. Pero quiero resaltar que Juan el Bautista y Jesús estuvieron en el desierto. La vida de Juan el Bautista fue una vida de entrega sincera al Señor y preparando la venida espiritual del que había de venir, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Quiero destacar lo que dice Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo: el que viene después de mí, el más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es el tema de hoy, el título del tema de hoy: bautismo con Espíritu Santo y fuego. Y vamos a dar explicación qué es el bautismo con Espíritu Santo y fuego. El bautismo con el Espíritu Santo. Dijo Juan el Bautista acerca de Jesús, y que él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y entonces la gente pasa sobre este versículo y dice: pero, sí, eso sí,
Sí, sí, sí, sí, sí entiendo, Espíritu Santo y fuego, sí, es la palomita que llega cuando Jesús es bautizado y se abre los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se deposita ahí sobre Jesús y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a ese escuchar. Pero cuando Jesús ya está ejerciendo su ministerio, habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y lo vamos a leer desde la palabra, y no es una invención de Santiago Bedoya. Y no es que está oliendo lazos por aquí, no, la misma palabra dicha por nuestro Señor Jesús nos va a explicar cuál es el bautismo verdadero por el Espíritu Santo. Hablando de la obra del Espíritu Santo, Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 8 al 11. El bautismo con el Espíritu Santo es cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a esa persona y esa persona ya empieza una vida de arrepentimiento. Esa persona no quiere ya estar con el pecado. Esa persona ya se quiere apartar de toda situación, de todo pensamiento, de toda palabra que le lleva al pecado. Esa persona está buscando ya santidad y obediencia. Por eso cuando una persona acepta verdaderamente a Jesucristo como Señor y Salvador y empieza esa transformación en ella, la gente ignorantemente dice, a esta persona ya le lavaron el cerebro. No, ya lo perdimos. No, ya la perdimos. No, no, ya no le gusta tomar licor. No, ya no va a las fiestas. Ya no, ya no trasnocha. No, ya lo perdimos. Ya la perdimos. Si es una pareja, no, ya los perdimos, no. Fueron ganados para el reino de los cielos porque erigieron por el bautismo del Espíritu Santo, vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir una vida según el Espíritu, y según el Espíritu Santo, la vida que agrada a Dios es una vida de constante arrepentimiento, porque la vida cristiana, eso es, una vida de arrepentimiento, porque estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos que en delitos y pecados. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice la palabra del Señor, cuando viene una persona a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, esa persona empieza una vida de arrepentimiento, se aleja del pecado y empieza el camino de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para arrepentimiento. No es hablar en lenguas, no es que es, no, fue bautizado en el Espíritu Santo porque ya es un profeta, porque es un apóstol. No, no, porque esa persona ha sido transformada, es una nueva criatura en el Señor. ¿Quién lo dijo?
nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, que la persona se aleje de pecar y quiera caminar todos los días con el Señor. Pero entonces el que viene a Cristo y lo recibe no vuelve a pecar. Sí, somos pecadores, pero somos pecadores que arrepentidos, porque si hemos pecado, dice el apóstol Juan en la primera carta, abogado tenemos para con Dios, a Cristo el Señor. Amén. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo es el apartarse del pecado y vivir una vida de arrepentimiento. Ahora, el segundo aspecto de el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Ya vimos el bautismo con el Espíritu Santo, ahora con fuego. El bautismo con fuego. Jesús relata acerca de el bautismo con fuego. Y mire lo que viene enseguida de la palabra. El juicio de las naciones, dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los ángeles, con todos los santos ángeles, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis a mí, en la cárcel y me visitasteis. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos mm, enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículos 31 al 41. Juan, como precursor de nuestro Señor Jesucristo, está preparando esa venida del ministerio sacerdotal eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos la parte del bautismo en fuego de nuestro Señor Jesucristo, porque como dijo Juan, que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ya vimos, el bautismo con el Espíritu Santo es que la persona viva una vida de arrepentimiento. Y el bautismo con fuego es que ya la persona que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, así diga que cree en él, pero no lo obedece, esa persona se va al infierno, donde el fuego eterno no arde, él no dejará de arder y esa persona vivirá desesperada y angustiada pidiendo socorro, pero por una eternidad esas personas serán atormentadas por Satanás allá en el infierno. Esa persona va a donde? Al infierno totalmente. Y allá, con Satanás. Claro, por eso es que Satanás, el diablo, quiere que
el hombre, la persona le siga en sus pecados porque él ya ha sido condenado, dijo el mismo nuestro Señor Jesucristo. Satanás ya ha sido ¿qué? Condenado. Y Jesús dijo al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. El bautismo con fuego es castigo. El bautismo con el Espíritu Santo es salvación. Entonces, cuando dice Juan el Bautista que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, quiere decir con Espíritu Santo para arrepentimiento los que son salvos. Y con fuego es para perdición, porque un día todos nos tenemos que presentar delante del Señor Jesús. Y los que creyeron y obedecieron y fueron bautizados con el Espíritu Santo en una vida de arrepentimiento, esas personas irán al cielo. Pero Jesús está diciendo, no por las obras que Jesús contó, porque me citaste, no, muchas personas se equivocan y piensan que sí, por lo que hagan se van a salvar. No, el cristiano verdadero está acompañado de buenas obras y las buenas obras son demostradas por un cristiano verdadero, pero por las obras nadie se salva. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es un qué, una vida de arrepentimiento. Toda persona cristiana es una persona que camina todos los días en arrepentimiento, guardando en santidad su vida y queriendo guardar en santidad su vida, no porque se va a perder para el reino de los cielos, sino porque quien lo salvó es quien más lo ha amado en toda su existencia, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy la iglesia cristiana se ha llenado de hombres y mujeres que predican es prosperidad, predican beneficios materiales y no, y venga el Señor para que sea bendecido y le dé una nueva casa, un nuevo carro. No, venga a Cristo para que tenga una vida de qué, arrepentimiento, porque hoy es necesario que se predique acerca del arrepentimiento, que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Desde la iglesia, muchas personas van a llevarse sorpresas, porque desde las bancas de las iglesias, en vez de ir al cielo, se están preparando personas para ir al infierno. Porque tanto pastores como líderes, como personas cristianas se han metido en su cabeza que venir a Jesucristo, que venir a la iglesia es una vida de prosperidad y bendición. No, yo no quiero decir que el Señor no prospera. Sí, el Señor da prosperidad y bendición, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es esa persona vivir una vida que es de arrepentimiento y saber que como hay un Dios que bendice, también es un Dios que juzga el pecado, el adulterio, la fornicación, la borrachera, el homosexualismo, el lesbianismo, el odio, el resentimiento, el rechazo, la amargura, la venganza. Todo pecado de la carne al Señor no le agrada y no lo acepta. Por eso una persona cristiana tiene que vivir una vida de arrepentimiento constante. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego es Espíritu Santo para salvación y arrepentimiento y fuego para condenación. Pero nosotros como cristianos, a través de este canal, nosotros estamos procurando que las personas vivan en una vida de arrepentimiento. Así que si tú no has conocido
a Jesucristo como Señor y Salvador, Él te invita hoy a que le aceptes y que vengas a vivir la vida que a Dios le agrada, una vida que diariamente se debe vivir en arrepentimiento. Y si tú ya eres cristiano y estás queriendo amasar con tus manos el pecado, deseando el pecado, el Señor te dice hoy, apártate del pecado y ven, déjate bautizar con el Espíritu Santo para que vivas en una constante coinonía con el Señor. No, que el que vive con el Espíritu Santo es un aburrido. No, el Espíritu Santo da gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, da el Espíritu Santo. Ese es el perfil que un hombre o una mujer en Cristo deben vivir. Y allí nosotros queremos dejar plasmado que venir a Jesucristo es vivir en el bautismo del Espíritu Santo, en una vida constante de arrepentimiento. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Y es por tu misericordia que nos has traído esta palabra hoy acerca del bautismo con Espíritu Santo y fuego. Permite, oh Padre, la gloria, que nosotros, todos, continuemos con este bautismo que viene desde lo alto, con el bautismo del Espíritu Santo, para que vivamos todos los días en una vida de arrepentimiento, la vida que te agrada a ti, pues tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Permite, oh Padre de la gloria, que aquellas personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y escuchen esta palabra que se ha predicado, oh Dios, vengan sinceramente al arrepentimiento y abran sus corazones, sus mentes y digan y crean y sientan que Jesucristo es el Señor, que elijan la vida de santidad, el bautismo en arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo, para que todos los días de sus vidas caminen conforme a tu santa y tu perfecta voluntad. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos y damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden suscribirse, activar la campanita e invitar a otras personas a que continuemos con este recorrido del estudio del Evangelio relatado por San Juan. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.